¿Te has preguntado por qué hay tanta gente que fracasa en algunas de sus relaciones interpersonales, que manipula o se deja manipular, que se siente oprimida por otros sin saber cómo responder en forma adecuada? ¿Te has preguntado por qué tantos seres humanos viven ofuscados y oprimidos por sufrimientos muchas veces inútiles y sin sentido, sin tener éxito en liberarse de ellos o nunca poder hacerlo? ¿Por qué hay personas que cometen una y otra vez los mismos errores a pesar de confirmar continuamente la inutilidad de su conducta? Quizá la respuesta a esta y otras interrogantes se encuentre en el fuerte poder que ejerce sobre los seres humanos su condición afectiva, poder que en ocasiones se vuelve opresor hasta conducirnos a ser esclavos de nosotros mismos. Antes de continuar con el episodio, te quiero invitar a visitar nuestro canal de YouTube, donde encontrarás diferentes recursos como entrevistas, exposiciones de diversos temas, meditaciones y prácticas, cuentos y metáforas que estoy seguro que te serán muy valiosos. Así que puedes acceder en la descripción de este video y te invitamos a que te suscribas. Como lo menciona el psiquiatra y pionero de la psicología transpersonal Roberto Asayoli, el hombre moderno ha adquirido un poderío y control brutal sobre la naturaleza. Sin embargo, en aras de alcanzar la cúspide del control de la materia, se ha alejado del conocimiento de su propio ser, del manejo y conexión de sus emociones, deseos e impulsos. La desastrosa consecuencia que acarrea la penosa posición del hombre moderno está siendo su propia y paulatina aniquilación. Y no solo eso, sino también del planeta Tierra. Como lo abordamos en el episodio anterior, diversos pensadores de distintas áreas de conocimiento han mencionado una idea pertinente frente a esta situación. La crisis esencial que se enfrenta a la humanidad es una crisis de conciencia. De tal manera, siguiendo la línea de pensamiento de Asayoli, el hombre, al ser carente y desprovisto del conocimiento de su propio ser, transita la existencia como una hoja movida por el viento, como una máquina manejada por influencias externas, siendo víctima de sus propias conquistas, incapaz de reconocer la articulación de sus funciones psíquicas e incluso transpersonales. Puede ser impresionante el tiempo que empleamos en aprender a dominar un sector especializado de la realidad que está fuera de nosotros, pero es igual de impresionante que para aprender aspectos relevantes sobre el cultivo de nuestra vida interna, sobre nuestra mente, las emociones, las relaciones, aspectos que servirían para nuestra vida cotidiana, la mayoría de nosotros, los seres humanos, no ocupa ni siquiera unas cuantas horas. Podríamos decir que es un fenómeno muy común el que muchas personas no saben vivir con alegría y optimismo su propia vida, porque no saben responder adecuadamente a los problemas que se les presentan, los resentimientos, las amarguras y las enormes dificultades para relacionarse adecuadamente con los otros es el pan nuestro de cada día. Según el psicólogo y doctor en teología espiritual Octavio Valderas, en la base de toda existencia humana frustrada, resentida, amargada o aislada, se encuentra una esclavitud interior o dependencia afectiva. Vivir frustrado, resentido, amargado o aislado significa vivir oprimido, provocando en nuestro interior un gran peso que oscurece nuestra existencia. Estos 4 factores vistos desde esta óptica los podremos comprender de la siguiente manera. La frustración como la incapacidad de aceptar que aquello que se pretendía no era posible, o dicho de una manera aún más simplificada, la incapacidad de aceptar que las cosas son como son. El resentimiento como la incapacidad de aceptar aquello que fue o en ocasiones todo lo que fue, es decir, el pasado. La amargura es el resultado de un vivir frustrado y resentido por un largo tiempo, y el aislamiento como la incapacidad de aceptar que los otros son como son, cargando el peso de vivir relaciones interpersonales insatisfactorias. Quien vive de esta forma se encuentra oprimido interiormente. Podríamos decir que padece de una intensa ceguera que le impide darse cuenta que la causa de su sufrimiento se encuentra dentro de sí mismo o de sí misma, optando por crear culpables y enemigos externos. Seguramente has escuchado frases como: tú tienes la culpa de que yo me sienta así, tú me haces enojar,
Si las cosas no hubieran sido de esa forma, yo estaría bien. ¿Cómo no me voy a enojar cuando suceden este tipo de cosas? Todo esto es culpa tuya. No soy yo, es el gobierno, mi jefe, mi pareja, mis hijos, el clima, el día, el tráfico, la gente que me pone loco. Si prestamos atención a este tipo de expresiones y actitudes, nos podemos dar cuenta que otros son los responsables de las propias conductas e incluso de las decisiones que tomamos. Es como si no tuviéramos control sobre nuestras propias reacciones. Las determinan otros, las circunstancias. ¿No son estas una serie de percepciones que nos vuelven esclavos y dependientes? Que crean esta ceguera que contiene efectos negativos para la propia vida y para nuestros semejantes, otorgándoles la enorme responsabilidad de nuestros malestares, generando un círculo vicioso que nos sumerge más en el sufrimiento, al que los otros son responsables de nuestro propio sufrimiento. Si lo imaginamos como una fórmula, se escucharía de la siguiente forma: tú o los otros tienen la culpa de que yo actúe o padezca de determinada forma. De esta forma, nuestra razón solo funciona como justificadora de la conducta, ya que la persona se explica a sí misma que el factor que determina su reacción o conducta está fuera de sí mismo. Otra fuente que revela la carencia de autonomía en nuestros comportamientos son algunos actos compulsivos e irracionales como la ira descontrolada, los gritos o caprichos. Estas expresiones no resuelven ninguno de nuestros problemas, al contrario, como un efecto dominó son disparadores de una cadena de sufrimiento. Los seres humanos somos seres afectivos que poseemos dentro de nosotros una serie de fenómenos que no dependen de la conciencia que podamos tener sobre ellos. Fenómenos que no se rigen por nuestra razón o nuestros valores, sino simplemente por el agrado o desagrado que percibimos y que impulsivamente pretenden imponerse a toda costa. La afectividad o los sentimientos son una fuerza que nos mueve a actuar, pero estas fuerzas no piensan ni ven. Por eso, cuando solamente actuamos regidos por esta fuerza, el resultado será una conducta inadecuada e irracional. Frecuentemente, nuestros sentimientos se convierten en dictadores cuyas órdenes son indiscutibles. La expresión de esta dictadura se da cuando, sin discernimiento alguno, se actúa según se siente. Metafóricamente podríamos relacionarlo con la imagen de estar bajo las órdenes de un jefe que no tiene otros puntos de referencia más que el agrado o el desagrado, que es caprichoso, voluble, subjetivo, ciego y manipulador. De esta forma, ¿qué empresa puede progresar con alguien con tales características? Tampoco la vida humana puede progresar en madurez y felicidad si se encuentra bajo la dictadura de este tipo de sentimientos. Si estamos presos de la dictadura de los sentimientos y carecemos de puntos de referencia para distinguir la gama de sentimientos que nos habitan, aceptaremos todos quedando a merced de ellos. Cuando se logra negar o distorsionar la realidad, se pierde la capacidad para ver las verdaderas causas del propio sufrimiento o de la inadecuación de nuestra conducta. Es entonces cuando no se sabe por qué se sufre y responsabilizamos a los otros de los propios sufrimientos y errores. Ahora entonces, si nuestros sentimientos nos ciegan, entonces deberíamos discutirlos e indagar en ellos. En los Yoga Sutras de Patanjali se menciona que el conocimiento discriminativo o discernimiento claro es el medio para la liberación. Este discernimiento ayuda a liberar la mente de las distracciones y confusiones, llevándola a un estado de claridad donde se reconoce la verdadera naturaleza de uno mismo. En última instancia, la práctica constante del discernimiento conduce al desapego y a la libertad de los deseos y apegos que generan sufrimiento. Ya que si queremos lograr autonomía ante la afectividad, la fidelidad a la verdad es la fuente de la cual brotan el realismo y la objetividad. Si la esclavitud o la opresión interna, experimentada a través del sufrimiento innecesario, surge en gran medida de una percepción distorsionada o incorrecta de la realidad, especialmente cuando ésta es dolorosa o difícil de aceptar, entonces alcanzar la libertad interior requiere comenzar planteándose la cuestión de la verdad en su totalidad, no solo una parte de ella. Y mucho ojo,
La persona libre no es aquella que niega sus sentimientos, eso sería una represión, sino que por el contrario, fiel a la verdad, los considera como realmente existentes. Sin embargo, igualmente fiel a la verdad, no los considera como lo único existente. Por fidelidad a la verdad no se debe ignorar la poderosa influencia de los sentimientos intensos ni su capacidad para envolvernos. Sin embargo, esta misma lealtad exige que no se les considere absolutos u objetivos, simplemente por su fuerza y alcance. En contraste, quien no es fiel a la verdad tiende a reaccionar ante un sentimiento intenso como si fuera una realidad absoluta y objetiva, actuando como si ese sentimiento dictara de forma definitiva su pensamiento y sus acciones, incapaz de pensar o actuar de manera diferente a como siente. La diferencia entre ambas posturas no radica en sentir o en la intensidad de lo que se siente, sino en que el primero, el esclavo, confunde la intensidad del sentimiento con su objetividad y autoridad absoluta, mientras que el segundo, el libre, reconoce que, aunque el sentimiento sea poderoso, no le otorga autoridad sobre la realidad o los demás, ni le proporciona también una visión objetiva de las cosas. Si somos fieles a la verdad, contaremos con una dosis importante de realismo, y realismo se entiende como el respeto a todos los datos que la realidad nos ofrece. La negación de un hecho o de una cosa real por el malestar, desagrado o sufrimiento que pueda provocarnos es falta de realismo. Ser realista, entonces, en este contexto implica aceptar de manera consciente, tanto teórica como prácticamente, que la realidad física sigue una lógica perfecta e inmutable y que la realidad psicológica también puede operar según ciertos principios. Ignorar este hecho es carecer de un sentido básico de la realidad, lo que lleva a una falta de comprensión sobre las razones detrás de ciertas experiencias difíciles o problemáticas en la vida personal y en general en las relaciones humanas. Esta falta de entendimiento se traduce en una incapacidad para resolver problemas. El realismo supone haber comprendido que nada existe sin una causa y que todo efecto es proporcionado a su causa. Quienes carecen de realismo quisieran que, según su conveniencia, esta ley de causalidad solo funcionara en algunas ocasiones. Por ejemplo, si ofendo sin razón a una persona solo porque estoy enojado, debería extrañarme del rechazo que luego podría resultar hacia mí. Si desprecio o maltrato continuamente a alguien, lo lógico es que surja un resentimiento hacia mi persona. Si reacciono con ira y agresividad cada vez que me corrigen o me ofrecen una crítica constructiva, no debería sorprenderme que los demás dejen de ser sinceros conmigo o eviten darme retroalimentación, ya que he creado una barrera que desalienta la honestidad. Si constantemente interrumpo o no escucho a quienes me rodean porque considero que mis opiniones son más importantes, es probable que eventualmente los demás no sientan interés en compartir conmigo o me vean como alguien que no muestra respeto, afectando nuestras relaciones. La aceptación de la lógica de la realidad evitará la frustración que deriva del pretender ciertos resultados sin reunir los requisitos necesarios para que se den ciertos resultados. Objetividad y realismo son dos dimensiones de una misma actitud. La objetividad se refiere a la capacidad de reconocer el valor y el significado independientes de todo aquello que existe fuera de uno mismo y se basa en la comprensión de que la realidad no puede ser manipulada según nuestros propios deseos o caprichos. La falta de objetividad se conoce como subjetivismo, una postura en la que la persona solo reconoce su propia perspectiva, evaluando todo a partir de su experiencia personal y por lo tanto adaptando su juicio y comportamiento según sus propios gustos, costumbres e ideas. Si bien todos los seres humanos poseemos una visión particular, es decir, subjetiva, de la realidad, cuando esta visión se torna excesiva, se convierte en subjetivismo. Toda perspectiva subjetivista capta la realidad de forma distorsionada, interpretándola como no es realmente, debido a los estados emocionales que sufre el individuo que filtra su percepción según lo que le resulta agradable o desagradable.
Cuando alguien percibe la realidad de manera distorsionada, ignorando o manipulando aspectos de ella, es prácticamente imposible que actúe de forma equilibrada, adecuada o incluso madura. Su conducta resulta inadecuada porque responde a una visión deformada de la realidad. Por ejemplo, en una conversación sobre política, una persona objetiva escucha y considera los argumentos de otro, incluso si no coinciden con sus ideas. En cambio, alguien subjetivista podría rechazar cualquier opinión que no se alinee con la suya, argumentando que solo su visión es válida. La objetividad permite aprender y crecer, mientras que el subjetivismo limita el diálogo y la comprensión. O, por ejemplo, en una relación una persona objetiva reconoce que tanto ella como su pareja tienen perspectivas y necesidades distintas. Si surge un desacuerdo, intenta comprender el punto de vista del otro, sin imponer su propio criterio como la única verdad. Alguien subjetivista, sin embargo, podría insistir en que solo su opinión importa y no ceder, lo cual generaría conflictos y falta de entendimiento en la relación. La objetividad que contrarresta el subjetivismo implica una valoración imparcial de personas y cosas, incluyendo la propia. Esta imparcialidad no significa ignorar los propios sentimientos, ya que hacerlo iría en contra de la objetividad y la verdad, sino simplemente ubicarlos en una posición adecuada. ¿Cómo podríamos entonces comprender a alguien que experimenta la libertad interior? Jiddu Krishnamurti consideraba la libertad interna como un estado esencial para la verdadera comprensión y transformación del ser humano. Para él, esta libertad no es una meta lejana, sino una condición que debe cultivarse en el presente. La libertad interna, según Krishnamurti, surge al liberarse de condicionamientos, miedos, creencias, prejuicios y las ideas impuestas por la sociedad, que limitan nuestra percepción de la realidad. Krishnamurti insistía en que la verdadera libertad es la ausencia de autoridad interna o del yo que constantemente juzga, desea y teme. Para él, solo al soltar estos patrones internos que deforman la percepción, podemos experimentar el mundo de forma directa y clara. Esto significa vivir sin depender de sistemas, de creencias o normas externas, sino conectados con una percepción que surge del entendimiento profundo de uno mismo. Además, Krishnamurti decía que la libertad no puede ser alcanzada mediante la lucha contra nuestras emociones o pensamientos. Por el contrario, implica una profunda comprensión de ellos a través de la autoobservación. En su visión, observarse sin condena ni justificación es esencial para ser consciente de las influencias internas que nos controlan y para alcanzar un estado de mente libre en el que se dé una verdadera paz y claridad. Para sumar a la reflexión de este episodio, mencionaré una serie de características sobre los individuos que experimentan la libertad interior mencionados por el Dr. Valderas. No se quejan de su temperamento, limitaciones, cualidades o de su pasado. Valoran el presente y se implican en lo que viven. Reconocen que los otros son libres de ser como son. Aceptan la imparcialidad de la lógica, de la realidad y su vulnerabilidad ante ella. No se autoengañan. Ante el fracaso o la adversidad, buscan más allá de su estado emocional medios o conductas que aporten una solución real. Son conscientes de que el éxito viene del esfuerzo y el trabajo. Son fieles a toda la verdad. Saben que no cuentan con el monopolio de la verdad. Valoran el presente, se proyectan positivamente hacia el futuro, ya que algún día este será presente. Toman en cuenta las experiencias de su pasado y no pretenden cambiarlo. Aceptan sus sentimientos, evitan dar juicios definitivos y generales. Viven intensamente la positiva plenitud de la alegría, el triunfo, el cariño. Aceptan que no son el centro del mundo, no necesitan el juicio compulsivo. El comportamiento con sus semejantes no depende de sus estados de ánimo, sino del respeto de la condición humana. Son capaces de amar a todo ser humano y son capaces de crear relaciones profundas y significativas. El conocimiento de los rasgos que caracterizan a la persona interiormente libre sirve de poco o de nada si no se logra vivirlo experiencialmente. Hay que evitar caer en el error de pensar que la libertad interior
ya se posee solo por el hecho de haberla comprendido conceptualmente. Un conjunto de ideas puede presentársenos como una estructura elocuente al ser expuesta de manera lógica y satisfacer así nuestra necesidad de explicaciones. Puede también ayudarnos a enfocar un tema desde una perspectiva totalmente nueva, pero cualquiera de estas dos opciones solo nos mostrarán un mapa del camino, mas no la realidad. Es necesaria la práctica para comprobar ese conjunto de ideas, si no, solo llenarán el saco de la memoria con nuevos datos para disfrazar, con hermosas palabras y teorías, la ignorancia de nosotros mismos. Cualquiera sea la vía por la que el ser humano busque la verdad, debe de llevarnos a la síntesis de la convivencia armoniosa con nosotros mismos, con nuestro entorno y con nuestros semejantes. Si llegaste hasta esta parte del video, de corazón te damos las gracias por tu tiempo y tu apoyo. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo en este momento. Si piensas que alguien puede resonar con este video o le sea de utilidad también, te invitamos a compartirlo. Si quieres que desarrollemos alguna pregunta o tema en particular afín a este programa, escríbenos al correo que aparece en la descripción. Estaremos encantadísimos de leerte. Si no lo sabías, somos una escuela llamada Instituto Transpersonal de México. En la descripción encontrarás un enlace donde podrás visitar nuestro sitio web y conocer nuestros diversos programas y actividades sobre psicología transpersonal. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos hasta el próximo video.